Como parte de la oferta que tiene México en cine, hay un documental que intenta llevar la expresión del arte. ¿Cuál es el pensamiento del arte? Precisamente el título de este documental, cuyos directores y productores nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Arturo Sesmer y Lorenzo Lagrava. Bienvenido, Arturo, Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con este documental que habla sobre el pensamiento del arte. El arte piensa por sí, es la representación de los significados. ¿A dónde nos llevan con este documental? Antes que nada, gracias por el espacio. Bueno, pues este documental nos lleva a través de las experiencias de varios artistas plásticos, curadores, críticos de arte, galeristas, coleccionistas, de viva voz a través del arte contemporáneo aquí en México, ¿no? A través de sus experiencias y de sus puntos de vista, pues nos muestran una voz viva y clara de lo que está sucediendo en el arte aquí en México. Y el documental es muy bonito porque pues está abierto para gente que pues no es experta en el arte, ¿no? Está para todo público, para personas que pues ya están empapadas, o para artistas o conocedores, ¿no? Que pueden estar muy interesados en las experiencias que se vierten en este documental. Arturo, entonces es un documental preparado para los que no somos especialistas en arte, ni en cuadros, ni en autores. ¿Y a dónde nos llevan? ¿Entrevistan a quienes realizan los cuadros, a quienes los critican, a quienes los montan en los museos? Bueno, sí, también viene la opinión de los galeristas, viene la opinión de directores de escuela de arte, como la directora de la Esmeralda. Pero más que nada es un recorrido compacto desde el muralismo mexicano en este documental hasta lo que es el arte conceptual, el arte actual, el performance, el video, la instalación, y abarca un tema muy amplio de una forma somera pero muy explícita y fácil de comprender, con un lenguaje muy comprensible. No un lenguaje que a veces el mismo que lo expresa no lo entiende, ¿no? No entiende ni lo que está diciendo. Entonces, de fácil comprensión para el estudioso y para el nuevo que quiere también adentrarse en los territorios del arte. Hay muchas cosas que le da pena a la gente preguntar, qué es un curador, si opino mal de alguna pintura o de alguna instalación, así de ese pedazo de banqueta pintado de amarillo en el suelo, no me vayan a tildar de ignorante, ¿no? No vaya a salir de una pose o de una moda. Y aquí se esclarecen muchas de esas dudas, no pasa nada. México es un país muy poderoso en el arte desde hace muchos años. Tenemos una herencia de escultura prehispánica y muralismo prehispánico buenísima, y por el otro lado de Europa está la otra herencia, que son los pintores fabulosos como Goya, Velázquez, Miró, Picasso. Todos ellos pues también son parte de nuestra herencia, y que al conjugarse con la herencia prehispánica pues podemos dar más, tener un avance muy poderoso en el mercado mundial del arte, ¿no? Muy bien, Lorenzo Lagrava, ¿qué los lleva a hacer este documental, a producirlo, a dirigirlo? ¿Cuál es la intención? Bueno, esto es así la continuación de nuestro trabajo. Nosotros anteriormente ya habíamos presentado 2 largometrajes experimentales. Se habían presentado en el MUAC, en el Museo Universitario del Chopo. También se habían proyectado en Lyon, Francia, en el Festival Image Passage, en la Galería Microscope Gallery de Nueva York. También están en el acervo cultural fílmico de la ciudad de Nueva York. Y bueno, empezamos a recaudar pues, entrevistas con artistas, ¿no? Y de ahí nació la idea de hacer este documental, ¿no? Que en sí no es un documental tal cual como cualquier otro documental. Nosotros lo quisimos diseñar como una pieza de arte, ¿no? O sea, de que sea una pieza de arte en sí, enmarcada con muchos artistas y muchos protagonistas del arte. Nosotros también así somos artistas visuales, y pues es una parte pues de la continuación de nuestro trabajo. Está ilustrado con videoarte de nosotros mismos y está buenísimo, se los recomendamos, no es por
decirlo, pero sí vale la pena verlo, es otra opción para saber de la cultura que hay en México actualmente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bajo la Cineteca Nacional se estrena este documental que esperemos próximamente podamos ver en mucho más salas cinematográficas.